Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento estén mirando esta clase de apoyo. Mi nombre es Damián y hoy voy a estar acompañándolos con el texto de Esther Díaz, de Ciencia, Conocimiento y Epistemología. Soy del Centro de Estudiante, del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiante, y más que nada queremos realizar esta clase de apoyo porque consideramos de vital importancia acompañarlos en su primer momento. No queremos que nadie se quede fuera de la universidad por simplemente no entender un texto o por no estar acompañado o acompañada. Y nuestro mensaje es claro, que nadie se salva individualmente, sino que nos realizamos de forma colectiva y eso es la esencia eh, de la Universidad de Loma de Zamora y mucho más la de sociales. Por eso, el día de hoy vamos a estar viendo el texto de Esther Díaz. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta clase de apoyo. Ahora voy a compartir unas filminas para que puedan ir siguiendo un poco el texto, de cómo lo vamos a abordar y demás. Bueno, empezamos con el texto de la autora Esther Díaz, como bien anticipaba anteriormente. El texto se llama Conocimiento, Ciencia y Epistemología. La autora habla del conocimiento como una manera de relacionarse con la realidad de tal modo que nos permite interpretar y dar cuenta de ella. Tal es así que se expresa en preposiciones que describen el objeto o el estado de las cosas que existen, existieron o podían existir. En otras palabras, para la autora, el conocimiento no solamente describe, sino que también explica y predice. Describe porque enuncia las características del objeto o el estado del mismo, explica porque al explicar, explica las relaciones y los motivos que permiten que se produzca un hecho, y predice ya que puede anticipar un hecho antes de que esto se produzca. También hace un separamiento entre el conocimiento del sentido común y el conocimiento científico, en donde ella habla de que, bueno, la existencia de estos dos tipos de conocimiento, como el ejemplo de conocimiento de sentido común. La autora propone ejemplificarlo con un granjero que vivió toda su vida en el campo y este puede predecir una tormenta a base de su experiencia, ya sea por el comportamiento de los animales, la densidad del ambiente y las formaciones de las nubes. El conocimiento científico pareciera tener pasos similares, ya que un experto puede describir las características de las tormentas que suelen producirse a una determinada época del año, cuáles son los factores que lo producen y cuándo podría ocurrir. Si bien la autora reconoce que ambos conocimientos son similares, la diferencia sobresale y fundamentalmente son los modos en cuales se legitiman ambos. La legitimación debe ser uno que lo haga confiable y creíble, necesita alguna instancia que lo garantice. Por eso, el conocimiento científico, la legalidad proviene esencialmente de la precisión y la coherencia de las proposiciones, así también como la constatación del enunciado y la realidad empírica. Mientras que el conocimiento de sentido común se orienta más por lo irracional, es decir, por los sentidos. El conocimiento científico se resalta por 9 características que lo diferencian de
como es del conocimiento de ciencia, de conocimiento de sentido común. Uno de ellos, como bien anticipábamos, era descriptivo, explicativo y predictivo. El conocimiento describe los hechos, explica cómo se relaciona y en base a eso puede predecir un suceso similar. Es crítico y analítico. El conocimiento científico explicita entonces los fundamentos de sus afirmaciones por medio de análisis, interpretación y juicio, de tal modo que no solo es crítico, sino también expone a la crítica interna. Es metódico y sistemático, ya que sigue un lineamiento de pasos en el procedimiento que responde a una estructura lógica que es vista previamente. Esto quiere decir que el conocimiento científico sigue pasos de acuerdo a lo que pide el conocimiento. No se puede empezar por la conclusión y luego terminar con la hipótesis. Primero se abarca la hipótesis, después se abarca lo que serían los pasos a investigar para terminar con la conclusión de un determinado conocimiento. Es controlable porque establece parámetros para afirmar o refutarlas. Las proposiciones son controlables por elementos de juicio fácticos. Es unificado, los saberes deben unificarse dentro de una lógica científica. Se trata en esencia de manejar un mismo sistema de códigos, acordar cierto tipo de metodología y consensuar significados. Esto quiere decir que cuando un científico está hablando de una botella rosa, que el otro científico entienda que es una botella rosa, no sea de otro color ni nada, sino que sea que sea justamente aquello que quiere estar comunicando. Eso tiene que ser unificado, si no, no se entendería si para poner algo de peligro ponemos una P y el otro pone simplemente una cruz. Entonces, ahí no estaríamos teniendo el mismo sistema de código, o cual llevaría un conflicto de comunicación interna dentro del conocimiento. Es lógicamente consistente, ya que mantiene un rigor lógico. En este sentido, lo que quiere decir la autora es que si se arranca hablando de cómo puede ser el lenguaje de las tribus nativas de Argentina, bueno, se termina hablando de las tribus nativas argentinas. Yo no puedo empezar hablando de las tribus nativas argentinas y terminar hablando de cómo ese sistema bancario, porque no estaría teniendo ningún tipo de rigor lógico y no sería consistente el conocimiento. También es provisorio porque no toma como único conocimiento válido y finalizado, sino que deja las puertas abiertas para más incorporaciones al conocimiento científico. Caso de la medicina, que es un ejemplo muy común, que antes se seguía tratamientos, ahora simplemente con tratamientos más de tiempo corto o con una serie de pastillas ya pueden tener algún avance que antes esperaban años. Es comunicable por medios de lenguaje preciso, debe comunicarse sin problema de interpretación, tiene que ser asertivo, preciso, unívoco y no valorativo, tiene que ser parcial al servicio de la información. Esto quiere decir que se entienda lo que está diciendo. Si está diciendo que el cielo está gris, que se entienda que el cielo está gris. Si dice que el cielo está gris con formaciones de nube peligrosas, que tienen que entender eso. No tiene que ser unívoco, es decir, no tiene que eh, eh, comentar cosas que no están pasando, sino simplemente aquello que está pasando. Y al ser no valorativo, no puede decir si está bien o está mal. El conocimiento científico no propone juicios de valor. Eso es importante. Es objetivo, como bien lo decíamos, los enunciados deben formularse para que otro científico pueda reproducir el experimento y someterlos tanto a pruebas para afirmar o refutarlo. Objetivo, repitiendo esto de no emitir ningún tipo de juicio de valor y demás. Eso quiere decir tratar de ser lo más objetivo posible y eliminar cualquier subjetividades que se encuentren dentro de ese conocimiento. Hasta ahí llegamos a las 9 características. Ahora
lo que la autora toma como ciencia. La autora define la ciencia como el conocimiento científico que forma parte de la ciencia. El conocimiento científico es parte de la ciencia, pero la ciencia es mucho más abarcativa, ya que comprende las instituciones que invierten en la investigación. Entonces se puede referir a la ciencia como el conocimiento de cada época que se considere más sólido. Es decir, que cada época va a tener su ciencia, sus conocimientos, o cuales respondan a las necesidades más solicitadas de determinada época. Y por último, a la epistemología lo define como la disciplina filosófica que remite a la teoría del conocimiento o reflexión de la ciencia. En este sentido, la epistemología siempre demostró preocupaciones filosóficas. Y por último, ya cerrando este texto, eh, la autora propone el contexto de descubrimiento y justificación. ¿Qué quiere decir? Es que el contexto de descubrimiento remite a cómo los investigadores abarcan sus conjeturas, hipótesis y afirmaciones. Por otro lado, el contexto de justificación es lo relativo a la validación del conocimiento, por lo tanto apunta más a una estructura lógica de las teorías y a su posterior puesta en prueba. Hasta acá la clase de apoyo del texto de Conocimiento, Ciencia y Epistemología del autor Esther Díaz. Espero que le haya sido de mucha ayuda. Nos veremos pronto en otra clase. Les mando un gran saludo.